Hablar un poquito del trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. Acá de alguna manera nos vamos a detener solamente en el TOC, no vamos a hablar del dismorfismo corporal, ni del trastorno de acumulación, ni la tricotilomanía, ni los trastornos de coreación, pero si ustedes quieren de alguna manera, cuando tengamos la clase teórico-práctica, ahí podemos hablar un poquito de ellos. ¿Sí? En relación al TOC, trastorno obsesivo compulsivo, no dejen de ver la película de Netflix, Toc Toc, o la obra de teatro que de alguna manera grafica de una manera bastante graciosa lo que es este trastorno y de una forma de tratamiento, ¿sí? Que no es la más ortodoxa, está bien parodiada, pero de alguna manera apunta a que el paciente pueda fijarse en otras cosas y no necesariamente sus obsesiones, así que no dejen de verla. Bien, vamos a ver un poquito cómo es el mecanismo, vamos a ver un poquito los síntomas primarios y secundarios. ¿Sí? Es una enfermedad crónica que hace toda la vida el paciente va a sufrir de trastorno obsesivo compulsivo, entonces el tratamiento está basado fundamentalmente en que el paciente pueda convivir con sus obsesiones. Genera mucha incapacidad para el paciente cuando el trastorno obsesivo está desestabilizado o no está tratado. Ya por el siglo XVI, San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, él de alguna manera diagnosticaba el trastorno obsesivo compulsivo como enfermedad de los escrúpulos, en aquellos ejercitantes que de alguna manera se confesaban permanentemente de sus pecados de una manera muy repetitiva. Entonces lo llamó delirio de duda, locura lúcida justamente por la duda y no tanto por la certeza como tiene un delirio, locura intelectual por cómo piensan estos pacientes obsesivos, o hoy se lo denomina espectro también obsesivo compulsivo. En este mecanismo entonces hay un objeto y un pensamiento que se vivencia como una amenaza, ¿sí? O sea, yo estoy pensando en algo que se me metió en la cabeza de manera intrusiva, es un pensamiento, algo que me acordé, algo que vi, algo que estoy recordando, y para mí es una amenaza. Entonces esa amenaza de alguna manera me refuerza los síntomas ansiosos, esos síntomas ansiosos me motiva la conducta para tener una compulsión que me lleva a mí a bajar los niveles de ansiedad. Y este es un poco el mecanismo. Entonces los síntomas primarios son las obsesiones y las compulsiones. Dentro de lo que son las obsesiones, pregunta de examen, ¿qué es una idea obsesiva y cómo la puede diferenciar de una idea delirante? ¿Sí? Entonces son ideas, son imágenes, un impulso intrusivo, repetitivo, absurdo y egodistónico. ¿Sí? Acuérdense de estas características para diferenciarlas de un delirio. Intrusivo. Se mete sin pedir permiso. Repetitivo, o sea, queda ahí dando vueltas, ¿sí? No me lo puedo sacar con facilidad. Yo estoy pensando en cualquier otra cosa y de pronto se metió esa idea y quedó ahí dando vueltas, que me está sacando de otras ideas o me está sacando de otras cosas que tengo que hacer. Que por lo general es absurdo, yo no quiero pensar en esto, porque sin embargo no tengo que pensar, tengo que contar hasta 10 porque si no las cosas no van a salir. Yo no quiero contar hasta 10, pero no tengo otra que contar hasta 10 para que las cosas salgan. Y ese ego distónico, o sea, me molesta demasiado, no es algo que vaya conmigo, como diríamos en lo vulgar, me jode, ¿sí? No lo quiero tener. Bien, entonces esa idea, esa imagen, ese impulso me generó este tipo de pensamiento intrusivo, repetitivo, absurdo y ego distónico. Un poco el contenido de estas ideas, de estas imágenes, de estos impulsos pueden estar relacionados fundamentalmente con la duda, ¿sí? La duda de todo, abrí o no abrí, cerré o no cerré, hice o no hice. Con esto el lavado de mano, más allá de que hoy estamos con el tema del coronavirus, pero bueno, más allá de eso, el lavado de manos permanente por el miedo a la contaminación o a tener algún tipo de enfermedad. Por otro lado, al orden y a la simetría, a que todo de alguna manera es un daño moral, espiritual o religioso, relacionados con algún tipo de la figura física, el peso, por ejemplo, es muy frecuente. A no saber qué hacer, a no saber dónde estoy, a no saber qué me pasa,
al coleccionismo o a mi inclinación sexual. Son de alguna manera las temáticas más frecuentes que uno puede escuchar en los pacientes obsesivos. El otro de los síntomas primarios dijimos que eran las compulsiones, que de alguna manera están puestas dentro de lo que es la dinámica obsesiva compulsiva para frenar esa obsesión. Las compulsiones por lo general son actos rituales, pero también hay pensamientos compulsivos, ¿sí? Tengo que pensar muchas veces en un número para frenar, que tengo que contar hasta 10 para hacer algo, ¿sí? Entonces las compulsiones no necesariamente son actos rituales, sino pueden ser también pensamientos rígidos, formales, repetitivas, que sirven para aliviar las obsesiones. Contar, corroborar, escribir son las compulsiones más frecuentes. Entonces la obsesión me aumenta la ansiedad me lleva a tener una compulsión, que la compulsión de alguna manera me alivie la obsesión. Y ahí queda el círculo formado del trastorno obsesivo compulsivo, donde lo que prima es el egodistonismo, o sea, esto que me molesta tener este mecanismo en mi pensamiento. Síntomas secundarios del trastorno obsesivo compulsivo: la duda, la inseguridad, la ansiedad, el humor depresivo, el temor, la rabia, las perturbaciones sexuales, los trastornos motores y discursivos. Lo que puede de alguna manera estar configurando un Tourette, cuando los trastornos motores y discursivos son más frecuentes que la duda, las obsesiones o las compulsiones. Y los trastornos relacionados con el estrés, que lo vamos a ver en otro teórico. Bien, algunas cuestiones del tratamiento. Simplemente mostrar lo que es un algoritmo terapéutico que hoy usamos, donde decimos que los trastornos por ansiedad, estamos hablando siempre de trastornos por ansiedad primario, porque los secundarios hay que tratar la causa. Los trastornos por ansiedad primario se tratan con psicofármacos, en especial lo que están hoy a primera línea. No son las benzodiazepinas, sino son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram y citalopram, o terapia cognitivo-comportamental. Usamos una de las dos y evaluamos respuestas. Si la respuesta es positiva, mantenemos el tratamiento por 1 año a 1 año y medio. Si la respuesta es negativa, luego de 12 semanas, podemos hacer 3 cosas. Ya sea pasar un antidepresivo dual, combinar, si en este caso empezamos con terapia, combinamos con los SID, si empezamos con los SID, combinamos con la terapia, o cambiamos o agregamos algún tipo de benzodiazepina para bajar fundamentalmente los síntomas ansiosos. Esperamos respuesta, que si es positiva mantenemos el tratamiento nuevamente por 1 año o 1 año y medio más, y si después de 12 semanas la respuesta es negativa, nos tenemos que cuestionar el diagnóstico, pensar en agregar asociar algún otro tipo de antidepresivo o antipsicótico atípico. Bueno, espero que hayan más o menos entendido un poquito lo interesante de esto, y que me parece que mucha utilidad ustedes le pueden dar es en poder diferenciar, ¿sí?, lo que es un trastorno de ansiedad secundario. Siempre de entrada, todo trastorno por ansiedad, toda clínica ansiosa, hay que descartar causas secundarias para recién ahí poder pasar a pensar en que el paciente tiene algún tipo de trastorno por ansiedad primario. Bueno, nos estamos viendo. Cualquier duda por privado, que anden bien.